En mi noche de desvelo, en todas mis lunas te pienso. Bajo una aurora te sueño y en tu canción hoy te suelto. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué pasó acá? La guerra de la Triple Alianza. Llegamos al cuarto programa y solo nos queda agradecer por tanta aceptación, por prenderse a esta idea loca de hacer un programa sobre historia del Paraguay y que no parezca una clase de primer año de colegio. Fabián, yo y todo el equipo de Guerrilla Producciones estamos muy felices de llegar a sus casas, más aún en estos tiempos inciertos donde no sabemos a dónde iremos a parar. Por eso, más que nada, gracias. Y seguimos en ruta, ahora en ruta menos asfaltada y más enripiada. Como ya les comentamos, no pudimos ir a Corrientes por el tema de las fronteras con Argentina, pero en este capítulo trataremos de entender igual qué pasó en la campaña de Corrientes y Uruguayana, ya que nos vamos a la frontera misma, bien al sur del departamento de Ñeembucú, más específicamente en Paso de Patria, para ir a Itapirú, un fuerte que controlaba todo el paso al territorio paraguayo. Y sí, la única forma de llegar es en Taca Taca. Esta es mi última canción por un tiempo que nacerá del dolor. Esta canción me hace recordar. Hoy sobre tus pechos quiero descansar en esta otra vida de la que me hablas. Hoy estoy seguro volverte a encontrar. Solo estoy de paso para una misión que lleva esperanzas a mi nación. Hoy te dejo todo mi corazón que late el 5-8. Bueno, estamos en el famoso Taca Taca. Taca, taca. Taca Taca. Estamos hablando fuerte porque el motor del Taca Taca dice eso, justamente. Taca Taca, Taca Taca, Taca. ¿Cómo te va, chamorro? Y estamos en el agua, viejo. Estamos en el agua. No, literal. Literal, estamos llegando. ¿Cómo es lo que dice? Se dice Itapirú. Itapirú. Sí. Pero estamos llegando a la unión de los ríos La Paraná y Paraguay. confluencia. Confluencia. Sí. ¿Y qué es lo que es congruencia? Confluencia Bueno. es el lugar donde se unen el río Paraguay y el río Paraná. Es donde empieza Paraguay en el sur. Impresionante, mira, hermano, toma un poco lo que es eso. Es espectacular, o sea que estamos en el medio de los dos ríos ahora. Estamos en medio de los dos ríos. El Paraná mucho más bravo. Sí, Por el Paraguay vos venís tranquilo y acá es ya... le tenemos miedo Sí, al Paraná. al Paraná le tenemos más respeto por lo menos. Qué bárbaro, bueno. ¿Y cuántas horas haciendo el Taca Taca acá? Y con este tipo de embarcación, 40 minutos ida y 1 hora vuelta aproximadamente. Una hora vuelta porque vamos contra Contra la corriente. corriente y río arriba luego. Ya. Bueno, ahí está, estamos llegando a Itapirú. Va a decirnos después Fabián Chamorro qué ocurrió en Itapirú y vamos a ver un poco qué hay ahí, ¿ok? Sí, señor, nos vemos allá. Seguro de todo, ¿verdad? No sé. Oremos. En mi noche de desvelo, en todas mis lunas te pienso. Bajo una aurora te sueño, en tu canción hoy te suelto. Y es todo lo que me gusta, no tiene el mismo sabor sin tu amor. Esta es mi última canción por un tiempo que nacerá del dolor. En esta canción me hace recordar, hoy sobre tus pechos quiero descansar en esa otra vida de la que me hablas. Hoy estoy seguro volverte a encontrar. Solo estoy de paso para una misión que lleva esperanza
Luego de casi una hora en el Tacataca, pudimos divisar a Itapirú. No pudimos esconder la emoción, ya que no siempre hay programas que llegan hasta acá. Y nos sentimos muy afortunados de estar en ese lugar tan genial, pero tan olvidado a la vez. Que me reencuentren a tu amor. Bueno, nos tocó un lindo día, muy lindo día, o sea, muy caluroso acá. ¿Dónde estamos, me dijiste? Itapirú. Itapirú. Con los mosquitos. Con los mosquitos, con los mosquitos. Y allá, a lo lejos, está Corrientes. Corrientes. Ya está Corrientes que no pudimos por la frontera cerrada, pero igual de lejos le vemos. Le saludamos a los correntinos. Hasta acá podemos llegar. Sí, hasta acá Allá- es lo que llegamos, allá ¿verdad? es peligroso ya. Bueno, vamos a hablar un ratito de lo que fue, o sea, rápidamente lo que fue la campaña de Corrientes y Uruguayana. La famosa campaña que se da en el colegio. ¿Cuál era la idea de López al entrar al territorio correntino? Llegar de alguna manera a Uruguay. Pero no solamente eso, sino también lograr la adhesión de los correntinos. Claro, porque se decía lo que nos comentaste, que había una parte del pueblo de la población argentina que estaba en contra de Mitre, de Buenos Aires y todo, ¿verdad? Lastimosamente para Paraguay, los correntinos se sintieron invadidos. Por más que no estaban a favor de Mitre, se sintieron agredidos por López. Entonces, por ahí no se unieron a Mitre, pero terminaron huyendo de Corrientes y tampoco se adhirieron a López. ¿Y por qué no se adhirieron a López? Porque López perdón, ¿verdad? Sí. Los lopistas, ¿verdad? Pero López se hizo el loco e invadió en vez de dialogar, ¿o qué pasó? No, lo que pasa es que ya había hablado con Urquiza. Urquiza, del que Frente Guazú. Ya habíamos hablado de eso Sí. en el tema del tratado secreto y todo. Bueno, entonces no funcionó eso. López entra porque se le estaba acabando el tiempo. Sí. O sea, ya hacía rato que había caído el gobierno blanco en Uruguay. Y entonces decidió entrar. Tomó 2 barcos en esta zona de Corrientes, más hacia allá, porque esto se llama, enfrente de lo que vemos es Paso de la Patria. Esto es Paso de la Patria. Lo nuestro es Paso de Patria. Que está acá a 40 minutos en bote. Esto todavía Paso de Patria. Esto es Paso de Esto Patria. distrito de Paso de Patria. Ok. Pero Corrientes Capital está mucho más acá estamos mucho más a nuestra derecha. Hasta allá llegaron los paraguayos con los barcos, tomaron 2 barcos argentinos y empieza la campaña de Corrientes, que lastimosamente no terminó de la mejor manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo otra columna que entró para ir por el río Uruguay, la que entró por Encarnación. O sea, hubo 2 columnas paraguayas que entraron al territorio de Corrientes. Corrientes, toda la provincia, claro, no solamente la capital. Una que entró desde Encarnación y otra que entró desde acá. Esta fue la más grande. Allá entraron aproximadamente 10.000 hombres, acá 25.000 hombres aproximadamente. O sea, estamos hablando de un... Yo no sabía que por Encarnación también, porque viste que no se habla mucho de la guerra de Encarnación. Entraron ahí. Esa columna, la de Encarnación, tuvo un combate grande sobre el río Uruguay. Por negligencia del jefe, que se llamaba Antonio de la Cruz Herridia, paraguayo, se perdió prácticamente una columna de 3.500 hombres. Él se quedó con un contingente de 5.500 a 6.000 hombres aproximadamente, que se encerró en una ciudad, un pueblo que se llama Uruguayana, por eso Uruguayana, que es Brasil, que es Río Grande del Sur, sobre el río Uruguay. Cruzando la ciudad de Corrientes está Uruguayana. Cruzando la ciudad de Paso de los Libres. Paso de los Libres. Que es provincia de Corrientes. Bueno, ¿qué pasó? Se encerró ahí. López no le dio, le dio instrucciones, no cumplió la Q Estigarribia, se le decía. La Q Estigarribia, entonces él, desobedeciendo sus órdenes, se queda dentro de Uruguayana. ¿Qué pasó? La alianza le rodeó, le cercó. La alianza tenía barcos que taponaron el río Uruguay y con todas sus fuerzas, que le triplicaban en número, le rodearon. Y cuando a vos te cercan tenés 2 opciones: pelear o rendirte. Pelear hasta morir o rendirte, no te queda otra. Este tipo se rindió. Rindió 5.500 hombres, probablemente los mejores combatientes que tenía Paraguay. Ese fue uno de los golpes importantes, pero unos meses antes ya ocurrió uno de los hechos que condenó la campaña de Corrientes, que fue la batalla de Riachuelo. Que fue la batalla de los barcos. O sea, la batalla naval más grande
que se peleó en nuestro continente. Sí, en Latinoamérica. En Latinoamérica. Entonces, ese día, la Armada Paraguaya, que estaba constituida en un 90% de barcos mercantes artillados. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que no eran barcos de guerra. Claro, les enchuló. Se les enchuló, Se les tuneó. se les puso cañones. ¿Qué pasa? Los paraguayos tenían un solo barco de guerra, pero que ya estaba desfasado, el Tacuarí, ¿Te acuerdas? que llegó en Paraguay en 1855, estamos hablando del año 1865, 10 años después ya estaba desfasado ese barco de guerra. Los brasileros tenían cañoneras que también eran de una estructura de madera, pero que ya tenían algunas chapas de acero. Eso le daba cierta resistencia a los cañones, sobre todo a nuestros cañones que tiraban balas esféricas. Entonces, y lo otro que tiraban. salió y ellos balas cónicas. Tipo las puntiagudas para... Exactamente. Que después vamos a ver. Sí, vamos a hablar. El tema es que eso fue desastroso. La Armada Paraguaya perdió la mitad de sus embarcaciones y tuvo que replegarse. Y los brasileños perdieron una embarcación y otras que quedaron dañadas, pero que después pudieron recuperar nuevamente. Ahí, ¿qué pasó? Se cerró el río. Por suerte para Paraguay, ese día no solamente combatieron barcos contra barcos, sino que también los paraguayos vivos encontraron. ¿Por qué pelearon ahí? Porque ahí pudieron poner en la costa sus cañones. Y de esos cañones los paraguayos también dañaron a los brasileros. Entonces, ¿qué se dieron cuenta los brasileños? Que los cañones le podían todavía hundir a sus cañoneros. Entonces retrocedieron y le dejaron a los paraguayos todavía libre el río Paraná. Pero ante lo de Uruguayana, la rendición de un contingente tan grande, ante el hecho de perder la hegemonía en el río Paraguay, en el acceso a esta zona, entonces López decide traer todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque si los brasileños venían con su armada y se ponían entre el río Paraná, le cortaba el ejército paraguayo en dos, a los que se quedaban en Corrientes y los que se quedaban de este lado. Y ahí podían aniquilarle a este lado y después aniquilar acá. Divide y vencerás. Exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué dijo López? Bueno, vamos a replegarnos. Y sin ser molestados prácticamente, porque en serio la Armada brasilera tenía miedo de pasar en donde los paraguayos tenían sus baterías, o sea, sus cañones. 20.000 hombres lograron pasar nuevamente a este lado. Allá por octubre... No, ya, Paso de Patria. Paso de Patria. O sea, vinieron por acá, literalmente vinieron por acá. O sea, acá cruzaron los barcos con todos los hombres para ir a Paso de Patria. Hasta Paso de Patria. Y ahí armaron su campamento nuevamente. Impresionante. Eso pasó entre Corrientes y Uruguayana, resumidamente. Resumidamente. Corrientes y Uruguayana. ¿Fracaso total del ejército paraguayo o no? Lastimosamente sí. Lastimosamente sí, fracasó tan mal que el jefe de la expedición, Wenceslao Robles, terminó fusilado en Paso de Patria. ¿Por las malas decisiones o por qué? Por las malas decisiones. Aunque vamos a hablar más de él también en este mismo programa. O sea, en este mismo capítulo. Muy bien. O sea, don Wenceslao era el Maldini de la época. Más o menos. Ya entendimos, bueno, más o menos, sobre la campaña de Corrientes y Uruguayana. Por lo menos mejor que en el colegio o en la escuela. Pero ahora, de vuelta en Asunción, Asu, Che Boludolandia o como quieran llamarlo, vamos a hacer con Fabián dos cosas que sabemos hacer muy bien. Discutir sobre historia y tomar cerveza. ¿Y qué discusión se viene? Nada más y nada menos que sobre el tratado secreto de la Triple Alianza. Fabián Chamorro, felicidades por el mes de vida de ¿Qué pasó acá? El cuarto capítulo. Sí, rápido pasa la vida.
muy rápido. Muy rápido pasa la vida. Y obviamente estamos en nuestro lugar favorito acá, que es Sacramento. Rica birra, Gerard. Muy, muy rica. Muy ¿Vos rica. sabés qué es lo que entra acá? ¿Qué? Tortillita. Con cerveza. Birra. Claro. Sí, cualquier cosa lo entra con birra. Bueno, pero igual nosotros ya terminamos todo lo que es Brasil. Muy loco lo que pasó en Brasil, ¿verdad? Sí, muy loco. Y lo hicimos a tiempo también. Porque si por no, las condiciones. sí, pero sanitarias. se dieron cuenta también cómo no se cuidan ahí, ¿verdad? No. Aprendimos. No, fue una buena elección Sí. en todos los sentidos. La ciudad más pirebaí para vos, Para mí es Corumbá. Corumba. Pero yo creo que tiene que ver por el clima. Les contamos a la gente que hacía mucho calor, mucha humedad. La humedad. Peor que en Sí, Asunción. peor que en Asunción, pero que Así esta humedad que- que estamos sufriendo. Y la ciudad más buena onda para mí, Jardín. Jardín. El nombre lo ya dice. Jardín, sí. tranquilo, ¿verdad? Bueno, pero ahora a lo nuestro. Estamos en este bloque que le gusta a los perros y a las chis, ¿verdad? Que se llama Conversaciones con Birra, ¿verdad? Aprendemos historia tomando birra. La vez pasada estuvimos viendo los antecedentes, aprendimos con birra los antecedentes, después aprendimos con birra por qué Brasil era un imperio y ahora queremos saber sobre algo que no sé si es mito urbano, vos me vas a decir que sí o que no, o si es una verdad. El famoso Tratado Secreto de la Triple Alianza. Sí, vos sabés que ocurre algo curioso. En muchos investigadores en Argentina, en Brasil te dicen de repente que no existió. existe. Existe, de hecho existe ahí en los archivos. Es como algo que quieren desconocer. Extraño es. Claro. ¿Qué es el Tratado Secreto de la Triple Alianza? Es un tratado firmado entre Brasil, Argentina y Uruguay, Y Uruguay. para ir a la guerra contra Paraguay. Ujú. ¿Cómo nace? Nace de la diplomacia brasilera. De la diplomacia brasilera. La diplomacia brasilera pues es heredera de la diplomacia portuguesa, muy hábil. Y probablemente haya sido la mejor diplomacia de toda Latinoamérica en aquella época, y yo creo que hasta hoy en día. Claro. Lo sufrimos siempre. Sí, lo sufrimos estamos siempre. sufriendo con Itaipú. Ahora. Exactamente. Hablando Pero de estamos eso. salvados porque Estamos. por. No. Bueno, volvamos al Sí, tratado. volvamos nomás. ¿Qué hace Brasil cuando Paraguay le declara la guerra? Antes incluso de que Paraguay entre a Mato Grosso, va a Argentina su mejor diplomático que se llama José María da Silva Paraños. José María da Ahí Silva van a Paraños. ver la foto en la pantalla. Sí. Un personaje nefasto para la historia de Paraguay. Y un ¿Por qué perso- tanto así? Y porque por el daño que ocasiona el Tratado Secreto, Ok. justamente. Él es el padre del Tratado Secreto. Y después, cuando terminemos nuestros capítulos, en los capítulos finales vamos a hablar de las consecuencias de la guerra. Sí. Y ahí vamos a hablar otra vez de él. Ok. Él era una persona que manejaba a la perfección las relaciones de Brasil con los países del Río de la Plata. Ok. Por eso es que le envían a él. Ujú. Se va y se entrevista con Bartolomé Mitre. Estamos hablando de diciembre del año 1864. Todavía Paraguay no entró al Mato Grosso. Al Mato Grosso, pero Todavía no. Todavía Pero ya no le entró. declaró la guerra. Ya le declaró la guerra a Brasil, Brasil. pero no a Argentina todavía. No, Argentina no todavía. Y a Uruguay tampoco. Tampoco. O sea, Paraguay nunca le declara la guerra a Uruguay. Uruguay nomás entra justamente en ese tratado secreto. Pues vamos por partes. Ok. Va Paraños y se reúne con Mitre. Y le dice Paraños a Mitre, vamos a la guerra con Paraguay. Y nosotros te vamos a dar a vos el comando de todo el ejército. Y Mitre le dice, no sé, ¿por qué vamos a entrar? Y le dice Paraño, ve lo que vos querés de Paraguay, ya sea territorial, cuestiones de habilidad, y vamos a plasmar en el tratado. Espera. Yo le tenía a Mitre, yo, ¿verdad? Persona común que no estudió tanto historia, pero yo le tenía a Mitre como uno de los que comenzó la guerra. Había sido Paraños le convence a él para ir a la guerra con nosotros. Todavía no le convence del todo. O sea, Mitre se va convencido a la guerra, pero no se quiso ir sin dejar a Paraguay como el país atacante. Lastimosamente ocurrió. Sí. Bueno, Paraños le dice, te damos el comando del ejército, hacer lo que quieras. Le dice Mitre, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a terminar la cuestión con Uruguay. En esa época estaban todavía en guerra Brasil con Uruguay. Argentina le ayudaba solapadamente a los revolucionarios
uruguayo del que hablamos cuando hablamos de antecedentes, Sí. y le dice, Mitre, te voy a dar unos puertos para que vos te puedas apoyar logísticamente en esos puertos. Y le dio unos puertos y terminó bien la conversación entre ellos. O sea, perdón, tan inocentón Mitre tampoco era. No, porque no. es que él, Mitre- ay, me obligaron, sino No, que él no. también como que quería dejarle a Paraguay como el invasor. Claro, Mitre quería ir a la guerra con Paraguay. O sea, no se fue en ese momento por las circunstancias nada más. ¿Qué pasa? Lastimosamente, en abril del año 14, entre el 13 y el 14 de abril del año 1865, Paraguay invade Corrientes. Sí. Pero antes de la invasión, Paraguay le declara la guerra a Argentina, envía un emisario, de apellido Ayala justamente. Se va el emisario, entrega la nota en la que dice que Paraguay rompía relaciones y que entraba en la guerra con Argentina. ¿Qué hace Mitre? Cuando el paraguayo ya estaba viniendo, allá por Rosario lo manda a detener y lo vuelve a llevar a Buenos Aires. ¿Para qué? Para esconder la declaración de guerra y dejarle a Paraguay como agresor. Entonces Paraguay ya le avisó de que estaban en guerra. Mitre guardó eso, Paraguay entró a Corrientes y ¿qué transmitió Mitre? Que Paraguay le atacó sin declaración de guerra. O sea que Y vos sabés que Ayala se quedó a vivir, ya se quedó preso y comenzó, ¿de qué vivió? ¿De Se qué? volvió albañil. albañil. Comenzó el éxodo paraguayo de una manera extraña. Ahí comenzó la moda de. Mira, un poco. Bueno, Cipriano, era Cipriano o otro nombre parecido a ese, Ayala, quien se quedó ya definitivamente allá, y Argentina, con Mitre, esconde la declaración de guerra y le toma a Paraguay como agresor. Entró a Corrientes, Paraguay agresor. Mira, Duroregui House of Cards era. esto, ¿eh? Totalmente. ¿Qué pasó? Ahí Mitre dice, bueno, ya entraron a la guerra, Sí. vamos a firmar ahora el tratado. Y en 14 días no vamos a firmar el tratado. ¿Por qué? Porque Paraguay entra el 14 de abril y el 1 de mayo, o sea, 16 días después, se firma el Tratado Secreto de la Triple Alianza. ¿Por qué tan rápido? Ojo, hay que tener en cuenta, en aquella época, para llegar a Río Claro. de Janeiro, de Buenos Aires, No, es como era hoy en día que aerolínea te- argentina. O vamos a hacer un zoom. No. Era llevar, corregir. No, es porque ya estaba a medio terminar el tratado. Brasil aceptó toda Argentina. Argentina le dijo, yo me quiero quedar con todo el Chaco. Te damos todo el Chaco. Pero sabiendo Brasil de que ya terminaron, voy a usar el término, puse el término, Pues metele, cagar. Porque Brasil, cagar. Brasil sabía que le iba a cagar en algún momento a Argentina. Bueno, se firmó el Tratado Secreto en Buenos Aires entre Brasil, el Imperio de Brasil y las repúblicas Argentina y Uruguay. Entre Argentina y Sí. Uruguay también. Y ahí es que están las condiciones en ese tratado que definitivamente terminan destruyendo el Paraguay. Tanto así un tratado entre tres países le pueden destrozar a otro país. Tenía 5 objetivos del tratado. Uno, sacarle el poder a un legítimo gobernante. Te puede o no gustar López. O sea, yo estoy seguro que a muchos de los paraguayos no les gusta López. Ujú. Pero era legítimo. Era legítimo Ujú. por las leyes de la época. Es como que hoy en día venga a Brasil y le destituya a Marito. Porque en serio, nos puede o no gustar, pero no, va a estar mal. Fuera diablo, Ah, fuera diablo. Pero está mal. Claro, está mal. Entonces, Sí. ese era el primer objetivo. El segundo objetivo era desmembrarle territorialmente. O sea, decir Brasil y Argentina, este territorio de Paraguay, o este territorio es mío. Si Paraguay reclama, que se joda, es mío. Y en ese tratado decía que todo el Chaco, que hoy conocemos como Chaco paraguayo, Sí. era argentino, por ejemplo. O sea, desde Choboreca hasta ahí, Chaco. todo Chaco. Nosotros íbamos a ser solamente la región oriental. Solo regionalmente. Después, cuando terminemos Sí. el programa, vamos a hablar de cómo terminaron los tratados. Ese es el número 2. El tercero era disponer de nuestros ríos. ¿Qué quiere decir? Cuando en esa época, hasta ahora, para disponer de los ríos internos, vos pagás algunos Un canon. aranceles, aduaneros, etcétera. No, ellos dispusieron de nuestro río Paraguay a discreción. Dijeron, no, nosotros vamos a pasar, vamos a hacer lo que queramos, total, vamos a ganar la guerra y el río es nuestro. 3. Paraná, Pilcomayo, Paraguay. Todo. 4. Era el tema de la parte económica.
como Paraguay era responsable de la guerra, olvidando que Brasil fue el que entró a Uruguay cuando hablamos del antecedente, entonces Paraguay tenía que pagar todos los gastos. Ojo, mira, cuando digo todos los gastos es la bala que compré para ir a disparar al paraguayo, esa bala tiene que pagar el Paraguay. O sea, Paraguay era el oficial de policía que tiene que comprar su uniforme, que tiene que comprar su bala, su pistola y encima le disparan y le matan. Exacto. Todo, tenía que pagarle todo. Y no solamente al ejército, sino también a los ciudadanos a los cuales Paraguay le haya perjudicado durante toda la guerra. Era leonino, como le llamamos leonino. Vale. Y por último, y también muy triste, le dejaba desarmado a Paraguay. Es como que yo me voy y te obligo, dame todas tus armas, vos ya no te puedes defender de aquí para adelante. Y voy a matar toda tu obra de progreso. Tu arsenal, todo va a desaparecer. Vos no te tenés que defender nunca más, porque te animaste a pelear contra nosotros. Esos eran los 5 objetivos del tratado secreto. Y así se inicia la guerra conocida como la Triple Alianza. Ojo, entre noviembre del 64 hasta mayo del 65 era una guerra con Brasil. Sí. Después de ese tratado se vuelve la guerra de la Triple Alianza. Gran puta. O sea que fue todo planeado para destruir Paraguay. Para extinguir Paraguay, loco. Y más o menos. Después vamos a contar, ya te digo, sí. Pero vamos a contar después por qué es que Paraguay sigue existiendo. Pregunta, y tengo que preguntar esto. ¿Dónde está ese tratado? Uno está en el Museo de Mitre, en Argentina, porque son 3 ejemplares, por supuesto, claro, Uruguay, Argentina. En Brasil yo no sé dónde está, en Uruguay tampoco, pero en Argentina está en el Museo de Mitre. ¿Pero está a la vista de todos? Sí, no, vos podías pedir sin problema, te exhiben. ¿Vos ya viste? Sí, claro, sí, yo estuve trabajando por allá, en un momento de mi vida. ¿Y te dio rabia así? Claro, todo me da rabia. Sí. Ver un objeto de Paraguay en cualquier museo de ese lugar te da rabia. Espera, y no solamente indignante, sino el alcance. Es como la gente no sabe del tratado secreto. Sí. El tratado secreto es el instrumento por el cual los aliados justifican el aniquilamiento del pueblo paraguayo, o gran parte del pueblo paraguayo. Es tipo para sacarse un poco de culpa, quién sabe por qué. Entonces no es tan secreto, si está a la vista en Uruguay, en Argentina. No, hoy en día ya no. Secreto se llamaba en aquel momento porque nadie tenía que conocer. Nadie tenía que conocer. Pero ¿qué hizo el uruguayo? El emisario uruguayo apellido Castro que firmó en Inglaterra, tenía buenas relaciones con algunos parlamentarios allá, mostró el tratado. ¿Qué hicieron los ingleses? Debatieron en el parlamento inglés. Eso se transcribió. Llega a Argentina, en los diarios argentinos, cuando muchos diarios opositores a Mitre, uno de ellos extensamente transcribió el tratado. Y Brasil hace todavía los ojos ciegos y dice, no, yo no tengo nada, o no quiere nomás mostrar. No, Brasil lo que hace es culparle de todo a López. Brasil Brasil te va a reconocer todo, sí, tenemos el tratado, sí, todo, pero López es culpable. Fabián, entonces López no era así que tan el culpable. No quiero sonar lopista. No. Porque vamos a ver después los errores. Ya, claro, tienen su culpa, pero no es el culpable de todo. No es que él empujó a la guerra, no es que él era el salvaje de López. O sea, muy loco. No, muy loco. Y muy triste por lo que representó para el Paraguay el tratado. Sí, terminó destruyendo un sueño extraño que tenía Paraguay en aquella época. Qué bárbaro. Bueno, sigamos. Por suerte, en el 2023 en Itaipú. No.
parte de lo que soy hoy y capaz no lo consiga por no creer en Dios, por pensar que cualquiera... Sí, ya sé. A mí también me dio muchísima rabia lo del tratado secreto. Como decimos acá en el terruño, y tápenle los oídos a las criaturas. Pero qué que fueron. Y pensar que esto recién estaba comenzando. López cometió sus desaires y equivocaciones. No tenemos miedo de decir eso. Pero lo que planearon para Paraguay, repetimos, fue muy Para entender aún mejor lo que nos hicieron, esto es como nos suponemos que ocurrió aquel mes de mayo de 1865 en Buenos Aires, el infame tratado secreto de la Triple Alianza. Señores, yo como presidente de la República Argentina y como riguroso controlador de todo lo que ocurre en la región estoy preocupado por el conflicto armado que están llevando a cabo con el Paraguay. Não é contra Paraguai, é contra o dictador López. De más está decir, general, que este dictadorzuelo de poca monta ha interferido en las crisis de mi país. ¿Y la Argentina qué tiene que ver con esto? Recuerde que Buenos Aires está observando atentamente para años. No estamos muy contentos con tener al hijo de un rey europeo que se dice manejar un país libre y soberano, pero que sin embargo ama la monarquía, que nuestro general San Martín aborrecía y por eso cortó el yugo. ¿Por qué no brindamos mejor por el fin del loquito de porquería este de López? Nosotros ahora estamos bien con los hermanos brasileros. Señor, usted será hermano de los bandeirantes. Buenos Aires no. O sonho do imperador é ser amigo do povo argentino. Presidente Mitre, você que quer para a Argentina, hein? Explíquese. Você não quer controlar o Rio? Você não quer que a Argentina seja também um império, hein? Estamos hablando de expansionismo, general. Óbvio. Una guerra bien ganada y un buen pedazo de la torta. El problema es que nosotros no estamos en guerra con el Paraguay. Y la Argentina está algo dividida. Los porteños contra el resto de la población. Si yo los mando a una guerra ahora, habrá sublevación en las provincias, señores. Estamos hablando de expansionismo. ¿Y qué pasa si es el Paraguay el que le declara la guerra a la pacífica Argentina? Al final resultó ser bien inteligente usted, Venancio. Es por amor a mi país, general. Cuando se es chico, no le queda otra que ser inteligente. Nosotros nos vamos a encargar de que el Paraguay invada la Argentina y le declare la guerra. Al final, não é um ataque contra o Paraguai, como lhe disse antes. É contra o Luquito de López. Por la libertad de la región y por el fin de López, señores. Por el fin. Por consiguiente, el primer objetivo será el derrocamiento del salvaje y dictador de López, formando un gobierno con los tres países y, por supuesto, con los líderes paraguayos que estén por la liberación. Repartición equitativa de los territorios que el Paraguay desde un principio no pertenecen y que volverán con sus legítimos dueños, y la navegabilidad de los ríos sin pagar impuesto alguno por su uso en territorio paraguayo. O governo paraguaio afrontará todos os gastos da guerra, haciéndose cargo
de todas as deudas e compensação econômica a uruguaios, brasileiros e argentinos que de uma forma ou outra hayan sido perjudicados por esse conflito, né? O Paraguai será desarmado. No contará con ejército ni armamento. Ni mucho menos con industria que pueda volver a armamentar ese país. Nay, 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 na. Nay, 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 na. Nay, 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 na. Nay, 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 na. Nay, 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 na. Nay, 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 na. Luego de haber visto lo del tratado secreto y de cómo se condenaba a un país a la muerte, seguimos nuestro camino en Ñembucú, seguimos en Itapirú para conocer más sobre nuestros héroes. En este caso, sobre el Teniente Fariña. No es solo un club de fútbol donde de vez en cuando se realizan fiestas bailables. El Teniente Fariña salvó miles de vidas. Amigo, un compadre que me reta y me aconseja. Bueno, Fabián Chamorro, después de un largo viaje, llegamos a Itapirú. Itapirú. Y la pregunta obligada de siempre, ¿qué pasó acá? Bueno, Itapirú es nuestro primer sitio de defensa, ya Ok. desde la época de la independencia nacional. Ajá. Acá el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia instaló una base. Ah, mira, en esa época En ya. esa época ya. Esta es una formación rocosa y acá instaló unos cañones. Y con eso quería defender el río Paraguay. Ok. Con el correr de los años, con todas las amenazas que tuvo Paraguay, hay que recordar que Paraguay tuvo problemas. En la época de Carlos Antonio López tuvo Sí. problemas con Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Ah, así, con todo ello. Dos enviaron armadas. Estados Unidos y Brasil enviaron armadas y se quedaron acá. A la Pasaron Itapirú. Se quedaron acá. Bueno, pero el tema es que esto se fue artillando cada vez más. Y para la guerra tenía 6 grandes cañones. Además los cañones volantes. Que esos cañones volantes lo que son fáciles de trasladar con caballo, por ejemplo. O sea, pueden mover sin problema. Arquero volante también. Arquero volante. Arquero volante. Bueno, pero los cañones fijos eran cañones de gran porte, con mucha potencia. Y había 6 acá, para la época de la guerra. 6 cañones acá, para defender todo esto. Para defender el río. El primer lugar que tenían que tomar los aliados para comenzar a invadir Paraguay era Itapirú. Ujú. Entonces comenzaron a sondear, acercaron sus barcos. Enfrente de Itapirú había un banco de arena, Sí. que hoy ya no existe, pues la erosión llevó Ya llevó todo. y las inundaciones. Había un banco de arena que tomaron ese banco para cañonear esta posición. No se animaban a pasar con sus barcos todavía, entonces se acercaban hasta cierto punto nomás y después retrocedían otra vez. Hasta que los paraguayos, osados como siempre, Ajá. comenzaron a usar los lanchones. ¿Qué son lanchones? Imagínense ustedes una canoa, Sí. pero en vez de que tenga la flotación tan alta, o sea, ustedes se suben a una canoa y tienen aproximadamente, esto es lo que sale del agua. Sí. El lanchón sale esto nomás del agua. Ah, re El poquitito. rap es Ah. poco, prácticamente al ras Ajá. del agua. Y tiene un cañón. Y dependiendo del tamaño del lanchón pueden entrar hasta 5 personas. Pero generalmente había una sola persona. Ok. No hay forma de darle dirección. Entonces, ¿qué decían los paraguayos? Ataban por un árbol. ¿Por qué? El que estaba en el lanchón apuntaba algo, disparaba y hacía esto. Al disparar, se venía con el lanchón para atrás. Ah, Era para entonces, no quedar a la para no deriva. quedar a la deriva. Entonces, vos venías hacia atrás, pero siempre estaba la piola que atajaba. Y vale, paraguayito. Exactamente. Bueno, y con eso se comenzó a atacar a la armada. ¿Y quién se destacó ahí? Un hombre que capaz que te suene su nombre, José María Fariña, el famoso Teniente Fariña. Teniente Fariña, sí. famoso. Varias fiestas cachaqueras se hicieron en el Teniente Fariña. En Cacupe. En Cacupé, Claro, papá, porque, claro. no, y él es de Cacupe, por eso. Ah, es que- mira, sí, él es originario el de Cacupe. famoso Teniente Fariña. Sí, señor. No tiene nada que ver con la farra en este caso. Claro. Acá, José María Fariña. José María Fariña. Teniente Fariña. Mira. Acá en esta base hay un busto en honor a él que cuando uno llega encuentra Ya le le da Mira Teniente un Fariña. poco, ¿Qué? este es el famoso Teniente Fariña. Hubo varios
lanchoneros, por decirlo de una manera. Lanchonete. No lancheros, lanchonete. No había lanchonete, No, ya no. nos curamos Estaba de bien. Corumbá, ya nos curamos lanchonete. Lamentable. Bueno, había algunos que manejaban, pero él era el mejor de todos. ¿Por qué? Porque él, antes de ser marino, fue artillero. Entonces tenía una puntería y paralizó prácticamente. Eran 40 barcos Ajá. de la Armada Aliada, Sí. de los cuales eran 3 acorazados. Todo eso paralizó un lanchón. Espera, estamos hablando que el teniente Fariña, Sí. con su lanchoneta Sí. y su cañoncito Sí. atado por la soga de uno de estos árboles que está acá, Así mismo. ¿le paró a cuánto? A 40 barcos. 40 Sí. barcos. Es más, con la ayuda de los cañones que estaban acá, más los cañones de los lanchones, llegaron a hundir una embarcación de los aliados. Gran 7 Pero a uno de los acorazados le entró justo por una de las troneras. ¿Qué son las troneras? Las escotillas que dan, ya sea por el tema para meter las armas, o sea, sacar las armas, o a veces por el sistema de ventilación. Sí. Y le mató al comandante y al vicecomandante de la embarcación. Y a varios marinos más. Qué Así de mal le tuvo Fariña a ellos. Hasta que se dieron cuenta, tenían una superioridad. ¿Vos te imaginas que es una canoa que te esté disparando? Claro, le y veían, que- che, no estaba... Y de repente 5 o 6 barcos disparando con todo lo que da. ¿Qué le pasó al teniente Fariña? Y sobrevivió. ¿Sobrevivió? Sobrevivió. Ajá, vamos, teniente Pero Fariña. tomaron los aliados, por supuesto, los lanchones tuvieron que rodear prácticamente toda la posición, pero les dio tiempo de sacar acá el contingente que había acá en Itapirú y presentar batalla también por tierra. Pero bueno, les atajó por varios días. O sea, Eso duró un solo tipo le Un hizo solo un día. quilombo a la Armada Imperial y a todo. aproximadamente 10 días duró eso. Del 21 de marzo hasta principios de abril, más de 10 días. Bien, Más de 10 días. claro. Hasta que ellos pudieron tomar las embarcaciones para esa altura. Creo que Paraguay había perdido como 3 hombres y los aliados perdieron como 30 o 40 Wow. en los ataques de Fariña, que fueron Fariña brutales. será. Se hizo leyenda porque había corresponsales de guerra Ajá, del lado aliado sí. y enviaban las noticias a Francia, que era cuando eso es lo que hoy es Estados Unidos, Ujú. y se burlaban de la armada porque era un hombre en una canoa, Una canoa. atajándola a toda una armada. Entonces se volvió leyenda José María Fariña. Vemos en el busto que es un hombre de edad, pero Sí, no pues, tenía esa edad cuando no, ocurrió no, no. esto. Ese busto ya es la época de su fallecimiento. Él murió a principios del siglo XX, como como muchos de nuestros héroes en la indigencia. ¿En serio, Anga? Como muchos de nuestros héroes en la indigencia. Pero muy justo, fue porque- muy justo Paraguay con sus héroes. Pero porque en esa época era un gobierno... No era solamente por el Antilopista, gobierno, no más ya que sea un gobierno antilopista, era el tema de un estado ausente, como casi siempre. Claro. Pero no. bueno, en esa época era un estado ausente con sus héroes. Sí. Y lastimosamente él tuvo que morir en la indigencia. Qué bárbaro, Bueno, será, mira, le el teniente tocó eso al Fariña, teniente le Fariña. tocó. Y entonces, por lo visto que es nomás costumbre de todos nuestros presidentes decir, "Mopio, si hay cuata". Bueno, vamos ya. Vamos ya. Sin pensar dos veces